de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva edición de Revista de Medio Oriente, el programa que Masa Gabriel nos acerca y les acerca aquí a Radio Sefarad. ¿Qué tal, Masa? Muy bien, ¿cómo estás, Alejandro? Muy bien, en unos días claves y desde luego turbulentos los que se están viviendo en Israel. Nos hablas de plena actualidad tras los enfrentamientos que se están sucediendo en los últimos días. Sí, bueno, tras o durante. Estamos en pleno, ahora cuando grabamos este programa, estamos en plena confrontación. Y sobre todo estamos viendo una vez más unos ejercicios de irresponsabilidad mediática bastante interesante. Parecen que jalean la violencia más que informadores. La semana pasada hablábamos mucho de las redes sociales. ¿Te acuerdas, Alejandro, de cómo veíamos en redes sociales el silencio cuando pasaban cosas contra Israel? O, por ejemplo, hablamos de la tragedia de Modin, que apenas había tenido algún que otro mísero tweet. Bueno, pues en esta ocasión vemos algo también bastante interesante, y es cómo los corresponsales, bueno, no todos, se hacen eco desde una perspectiva totalmente palestina, digamos, narrativa palestina. Yo no diría ni siquiera que es una perspectiva palestina, porque creo que si a alguien le interesa el bienestar de los palestinos, no estarían jaleando y no estarían, digamos, con tanto entusiasmo, entiéndaseme, entre comillas, ante lo que está sucediendo. La cuestión es que estamos viendo una vez más cómo se borra toda responsabilidad palestina. Israel vuelve a ser el protagonista de todas las informaciones. Israel bombardea, Israel ataca, Israel dice, Israel hace. Y la responsabilidad de los... Ahora mismo, cuando grabamos, se habían mandado ya creo que unos 400 cohetes sobre territorio israelí, había 2 víctimas mortales israelíes. Todo esto pues pasa como a segundo plano. Las grandes noticias son la muerte de los palestinos. Y hay que aclarar que las cifras que dan las bajas palestinas son cifras dadas por Hamas. Hamas es un grupo terrorista activo, parte del conflicto, bueno, esencial en este conflicto, actor principal, digamos, y las cifras que da muchas veces son manipulados, los datos son manipulados, pero los medios aceptan eso encantados. Luego, cuando Israel dice algo, es según Israel. Los de Hamas suelen venir directamente dados como válidos. Lo que dice Israel es según Israel. Por ejemplo, Hamas habla de que hay 9 niños que han muerto en la ofensiva israelí, y Israel había mencionado que 3 de ellos habrían muerto por un cohete lanzado por Hamas que habría caído en el propio territorio. Pero esto los medios no nos dan la posibilidad de saberlo. Y es muy interesante, creo que quiero mencionar algo que ha pasado. Yo creo que nuestros oyentes, bueno, no sé si todos lo han visto, pero hay un video, unas imágenes de un conductor israelí que entra en una calle donde hay multitud de palestinos que empiezan a tirarle piedras, pierde el control y arrolla a varios palestinos. Y luego tiene que venir un policía, y a punta de pistola lo salva de evitar un linchamiento, porque lo intentan linchar, le tiran piedras, etc. Y quiero hacer hincapié en este detalle porque, como estamos hablando en este programa, hablamos de los medios de comunicación. Han pasado cosas muy interesantes, y es que, por ejemplo, La Vanguardia se hace eco, pone el video, dice: durante los enfrentamientos entre la policía israelí y palestinos de este domingo, un conductor israelí perdió el control de su vehículo y embistió a un grupo de palestinos en la Puerta del León de Jerusalén. Hombre, no perdió el control así por arte de magia, sino que lo habían apaleado. Por eso perdió el control. O sea, aquí parece como que pierde el control del vehículo y atropella a unos palestinos pobres. Luego ves el video y ahí sí te ponen en letra chiquitita que le habían tirado piedras. Pero esto lo hizo La Vanguardia. Pero es fascinante lo que hizo El País también. El País
hizo algo parecido. Empezó donde decía, un conductor israelí que perdió el control de su vehículo y atropelló a un manifestante en una zona de enfrentamientos próxima al recinto amurallado, estuvo a punto de ser linchado por jóvenes palestinos que creyeron que había intentado arrollarlos deliberadamente. Nos hemos quejado, hay un cambio que dice, perdió el control de su vehículo tras haber sido apedreado, pero me encanta como dice, tras haber sido apedreado y que atropelló a un manifestante en una zona de enfrentamientos, estuvo a punto de ser linchado por jóvenes palestinos. Creyeron que había intentado arrollarlos deliberadamente y le agredieron, hasta que quedó ensangrentado antes de ser rescatado, bla, bla, bla. No, o sea, primero lo apedrearon y luego lo agredieron. ¿Qué es el apedreamiento? ¿Es un comité de bienvenida? ¿Es una simpática fiesta de recibimiento? No, es impresionante los malabarismos que se están haciendo y que se están viendo para limpiar cualquier responsabilidad palestina. Y creo que es muy importante, uno puede estar absolutamente en desacuerdo con políticas concretas que haga Israel. Te puede parecer mal que hayan querido poner controles en la puerta de Damasco. Te puede parecer mal que, no sé, que cualquier cosa. Ahora, realmente esto puede justificar, como está haciendo Hamás. Hamás dice que lanza como 400 cohetes para vengar lo de Jerusalén. ¿Esto lo justifica? No. Y cualquiera que lo esté comprando, porque eso es el medio que se está comprando, nos están vendiendo la narrativa de que Hamás está vengando a los de Sheikh Jarrah, que esa es otra historia, unas 70 familias o 70 palestinos que van a ser, cuyo el tribunal israelí decidió que tenían que ser evacuados, unos terrenos que tenían pero que no eran de su propiedad, que habían pertenecido en el pasado a los judíos. Es decir, es una cuestión compleja legalmente y esta es la justificación que utiliza Hamás, sobre todo es la justificación que le compra a los periodistas. Y a mí me fascina. Me fascina que grupos terroristas como Hamás, declarados terroristas, pero terroristas de manual, de los que ponen bombas en autobuses llenos de niños. Bueno, pues estos grupos dicen cosas y los medios de comunicación no tienen la más mínima decencia o la más mínima profesionalidad de contrastar la información, de hacer un esfuerzo más allá. Sin embargo, cuando un gobierno democrático, que se ve que les cae muy mal, pero bueno, dice A o B, ahí sí ponen todos sus organismos, todas sus capacidades literarias para ponerlo en duda. Masa, me gustaría, Dime. ayer hablábamos con Israel Winicky de también estos enfrentamientos en su espacio en Por Israel en Voz, de las posibles o esas previsibles elecciones palestinas que estaban colocadas el día 22 de mayo. Me gustaría saber tu opinión, si después de estos enfrentamientos, ya que como él nos decía, no le convienen ni a Hamás ni a la autoridad palestina, pueden utilizar los enfrentamientos como una manera de eliminarlas del calendario. Perdón, ya estaban eliminadas del calendario. Es que eso es lo interesante. Abbas sí quiere las elecciones porque apuntaba que iban a ganar. Abbas dijo que las cancelaba. Las canceló hace una semana. Qué casualidad en el timing. Está perfectamente obvio. Esto de lo que sirve es, por un lado, una hermosa competición entre Fatah, ¿no?, los moderados de Abbas, que por cierto incita a la violencia en unas palabras clarísimas que los medios no dan. Abbas llamando a la violencia en Jerusalén, que es un clásico, el libelo de Jerusalén, una vez al año pasa esto, y por otro lado Hamás quieren demostrar su hombría tirando cohetes, saber quién es el más macho, quién defiende mejor Jerusalén. Abbas defiende Jerusalén tirando cohetes sobre Jerusalén. Fascinante manera de defender un lugar tan sagrado. Evidentemente, las confrontaciones internas respecto a las elecciones que canceló, que a Hamás estaba furioso, no recuerdo ahora exactamente las palabras que utilizó, pero bueno, un golpe de Estado prácticamente, porque entonces, por supuesto que tiene mucho que ver.
No hay nada que una más, yo diría, a los pueblos en general, pero bueno, en concreto a los palestinos o los líderes. Hay pocas cosas que utilicen tanto los líderes para unificar a su calle que el odio al israelí, el odio al judío. En este momento, bueno, además hemos visto que las confrontaciones en Jerusalén venían por muchos lados, por un lado desde dentro y por otro lado, bueno, pues ahora vemos los ataques de Hamás, pero ataques que no son recientes. Hamás lleva un tiempo intentándolo. Hamás lleva bastante tiempo lanzando cohetes y no estaba consiguiendo, digamos, la respuesta. Ahora ha llegado la respuesta porque es que han tirado cohetes a la capital. Uh-huh. Que sí, porque Jerusalén es la capital de Israel, mal que les pese a los medios, aunque no quieran decirlo. Esas elecciones, Masa, que esas elecciones que me corregías ya habían sido canceladas, ¿las has recibido, las has encontrado, se han mencionado en los medios a raíz de estos enfrentamientos? Sí. No he visto mucho mencionado en los medios. En algunos analistas sí, han mencionado las elecciones como una de las razones por las cuales también interesa mucho la incitación ahora mismo a la violencia. Pero sí, fue cancelado. Ahora te digo que fue todo que la excusa de Abbas fue que Israel no permitía creo que a 6.000 palestinos votar en Israel, pero fueron las pospuso en abril, a finales de abril. Sí. No, espera, a finales de abril o principios de mayo, no tengo ahora aquí. El 29 de abril. Sí, las pospuso. Entonces, esto es antes indefinidamente, dijo. También había muchas cosas, creo que lo comentamos aquí en la radio. En primer lugar, las encuestas daban un triunfo de Hamás, y que eso es un gran problema, porque Hamás es un grupo terrorista que se presenta a unas elecciones y parecía que iba a ganar. Las últimas veces que ganaron, creo que son las legislativas, ahí tienes el resultado. Terminó todo en una guerra civil entre Abbas, entre Fatah y Hamás, y expulsados directamente de Gaza, y así se quedó Hamás con el control total de la franja de Gaza. Nadie quería esas elecciones que Hamás ganara, y el que menos Abbas. Y luego, por otro lado, Abbas, dentro también de sus propias filas, tiene una interesante competición en otras figuras que estaban emergiendo, figuras conocidas, pero bueno, que estaban teniendo un gran éxito. O sea, Abbas no tenía absolutamente ningún interés en convocar esas elecciones. No son las primeras que convoca y cancela. Entonces, esto... Pero bueno, ahora como otra manera de culpabilizar a Israel por algo le vino muy bien, y ahora mismo pues también les viene muy bien en esta especie de competencia, pues insisto, a ver quién es más macho, a ver quién y es terrible, porque ambos terminan poniendo en problemas a su propio pueblo. Muy bien, Masa, pues gracias por darnos esta información aquí en Revista de Medio Oriente, en este espacio que cada semana nos brindas a todos los oyentes de Radio Sefarad. Te esperamos en la próxima edición. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.